Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Pero con los ánimos altos para compartir con ustedes este otro episodio sobre la creatividad. Solo que pues le vamos a dar un giro más dramático, pero también interesante a este tema. Y el punto del drama es que no carece de realidad. Eso es algo para ponerle mucha atención. Hoy hablaremos sobre el lado oscuro de la creatividad, neurociencia, locura y genialidad. Este tema explora la relación entre la creatividad y ciertos rasgos psicológicos extremos, incluyendo, por supuesto, los trastornos mentales. Durante siglos, la idea de que la genialidad y la locura están conectadas ha sido debatida en la filosofía, la psicología y más recientemente en las neurociencias. Pero ¿por qué se asocia la creatividad con la locura? Investigaciones han encontrado una relación entre la creatividad y trastornos como la bipolaridad, la esquizofrenia y la depresión. Algunas de las razones detrás de esta conexión incluyen mayor actividad en la red neuronal por defecto, es decir, que ésta activa cuando la mente divaga y se generan ideas espontáneas. ¿Nos habrá pasado eso en algún momento a nosotros? Sigamos. Otro momento en el que esto puede suceder es en personas con obvios trastornos mentales. Entonces, la red neuronal por defecto puede ser hiperactiva, lo que lleva a pensamientos intrusivos o ideas fuera de lo común. Por otro lado, tenemos la reducción del control cognitivo. Aquí, la creatividad implica cierta capacidad de pensamiento divergente, es decir, conectar ideas de manera inusual. Pero también en personas con trastornos del ánimo o psicóticos, el control ejecutivo del cerebro puede ser menos rígido, permitiendo asociaciones más novedosas. En otras palabras, generando una creatividad negativa y quizás no tan productiva y constructiva para los demás. Pues sí existe. Pero sigamos. Por otro lado, también tenemos mayor sensibilidad emocional y percepción aumentada. La creatividad suele estar asociada a una profunda conexión emocional. Muchas personas creativas experimentan emociones con mayor intensidad,
lo que puede hacerlas más propensas a vivir crisis emocionales. Veamos algunos casos históricos de creatividad y trastornos mentales. Tenemos en primer lugar pues a un maravilloso pintor como pues lo fue y lo sigue siendo Vincent Van Gogh, que sufría enormes y profundos episodios de depresión y alucinaciones. Se cree que tenía trastorno bipolar o epilepsia del lóbulo temporal. Tenemos también al inventor Nikola Tesla, quien tenía un comportamiento obsesivo y episodios de aislamiento extremo. Se ha sugerido que él pudo haber sufrido de TOC, es decir, del trastorno obsesivo compulsivo y de esquizotipia. En el mundo de las letras tenemos a Edgar Allan Poe, que experimentó depresión severa y abuso de sustancias. Su literatura nos refleja obsesión por la muerte y una psique perturbada. Volvemos al mundo de la pintura con Salvador Dalí, quien exhibía comportamientos paranoicos y delirantes. Su arte surrealista reflejaba sus pensamientos y experiencias internas de una manera extrema. Pero, a ver, ¿es necesario el sufrimiento para canalizar la creatividad? Es decir, ¿es necesario que suframos para ser creativos? A pesar de la conexión entre creatividad y trastornos mentales, no es obligatorio sufrir para ser creativo. Muchas personas creativas no tienen trastornos psicológicos y existen formas de estimular la creatividad sin caer en crisis emocionales. Ahora, hagamos un paréntesis. Todos estamos propensos a tener una crisis emocional, es decir, nuestro mundo, que para mí es una dimensión emocional, no es ni plana ni lineal. Tiene muchos estadios, tiene muchas subdimensiones, digamos. Altibajos que también dependen de nuestro proceso de cómo afrontamos la vida, las situaciones, de cómo vamos evolucionando y por supuesto del nivel de autoconocimiento que tenemos. Eso nos hace propensos a que en algún momento de nuestras vidas y de nuestro paso por este planeta, pues tengamos algún tipo de crisis emocional. Y eso puede ser un detonante creativo. Lo hemos visto en la música, en la pintura, en la danza, en diseñadores de moda. Bueno, hay una gran diversidad de expresiones. A lo que voy es, no es necesario que te quedes ahí por años. El punto es buscarle solución, entender el por qué estamos allí, qué lo detonó, porque sí es importante en la inteligencia emocional saber llamar a las emociones por su nombre, es decir, que tengan una etiqueta reconocible para nosotros, para que así podamos abordar la situación y encontrarle alguna solución. No todo tiene que pasar por el dolor, no todo tiene que pasar por un sufrimiento constante. Si ya lo viviste una vez y tuvo una salida creativa que fue interesante, digámoslo así, ¿por qué tendría que ser algo permanente? Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para canalizar la creatividad sin autodestruirnos? 1. Técnicas de mindfulness y meditación para calmar la mente. En otros episodios se los he compartido, pero pues mis profesores de yoga siempre me decían, y mi mamá también, la mente es la loca de la casa. Pasa saltando de una rama a otra, es decir, de un pensamiento a otro. Y generalmente nuestra mente es
como un rumiante. Lo que pensamos ayer lo vamos a pensar hoy y posiblemente también mañana. Es en otro contexto un bucle casi infinito, a menos que nosotros decidamos romperlo y cambiarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para canalizar esta creatividad sin autodestruirnos? Escribir y reflexionar sobre las emociones sin dejar que nos consuman la vida. Hay muchos ejercicios de creatividad estructurada, pues también para evitar este caos mental. Yo les puedo decir que estudié el año pasado un poco sobre técnicas de garabatos para generar terapia a emociones a veces sí obsesivas. Habían garabatos para la depresión y para la ansiedad, que es algo que yo diría en este momento es la nueva pandemia y no se está tratando. La gente solo se está dejando llevar. Para los que no viven en El Salvador, estamos teniendo una ola enorme de accidentes de tránsito. Justo ayer yo decidí trasladarme en una marca de estas, de estas aplicaciones de transporte, y les digo, me sorprendió muchísimo que los dos conductores, el que me llevó estaba a mediados de los 20, 25, 27, a lo mucho. El otro, un señor ya pasados los 40, en cada alto y en cada semáforo, los dos por igual empezaron a mover la pierna derecha, pero con un nivel de desesperación que en serio les digo, no puedo obviarlo y no puedo dejar de compartírselos porque fue tan evidente. Esperar un semáforo, esperar a que otra persona pasara, es que no podían. Su desesperación era muy grande y de verdad yo los venía monitoreando por el retrovisor para pues ver alguna parte de su cara, por lo menos la mirada. Y sí, era bastante obsesiva. Les digo, el segundo sí me tenía con el Jesús en la boca porque venía manejando, o sea, muy, muy feo, de verdad, conducción peligrosa, y ninguno de los dos se dio por aludido. El joven, con la música estridente, reggaetón, por supuesto, que es algo que pues altera más a la gente, y sobre todo si ya tienen una predisposición a ser ansiosos y desesperados, pues ese tipo de música no ayuda en nada. Y el segundo, con su manera de manejar, hasta venía autojustificándose, ¿verdad? Yo dejé de conversar con él porque yo venía con el Jesús en la boca. Y sí les digo, se veían muy cómodos, es decir, acostumbrados a ese comportamiento. Sí puede llegar a ser una costumbre, sí puede llegar, entre comillas, a gustarnos. Porque como es lo que conocemos, es nuestro día a día, entonces la creatividad también se adapta. Ojo con eso. Pero sigamos. Un tip más como estrategia para canalizar la creatividad sin autodestruirnos es encontrar el equilibrio entre la exploración y la disciplina. Es decir, dar espacio a la espontaneidad sin perder el control. Pasemos a otro apartado. Creatividad y neurociencias, el cerebro de las personas creativas. Uy, esto podríamos hacer una serie completa de este tema. Hoy vamos a ver algunos aspectos. A ver, la creatividad no es solo una habilidad artística o innovadora. Es una característica profundamente arraigada en el funcionamiento del cerebro. Desde la neurociencia se ha descubierto que las personas altamente creativas tienen diferencias estructurales y funcionales en su cerebro que las distinguen del resto. A ver, número 1. El cerebro de una persona creativa
Conexiones y plasticidad. Las personas creativas presentan una serie de características neurológicas particulares que les permiten generar ideas novedosas y conectar conceptos de forma poco convencional. Tenemos primero mayor conectividad entre los hemisferios. A ver, el cuerpo calloso, que es esta estructura que conecta los hemisferios derecho e izquierdo, es más desarrollado en personas creativas. Paréntesis, si no tuviéramos esta estructura, no podríamos movernos. A ver, sigo. Esto permite un intercambio más fluido entre el pensamiento lógico izquierdo y el pensamiento intuitivo del lóbulo derecho. Mayor capacidad para combinar conceptos divergentes en nuevas ideas. Y por último, un procesamiento más eficiente de la información compleja. Otra característica es más activación de la corteza prefrontal. A ver, la corteza prefrontal es responsable de la toma de decisiones, la planificación y la creatividad en personas creativas. Veamos. Se observa una mayor activación durante la generación de ideas. Se reduce la inhibición del pensamiento divergente, lo que permite asociaciones inesperadas. Y también se optimiza la regulación emocional, permitiendo transformar emociones en arte o innovación. ¿Qué les parece esto? Otra característica es mayor neuroplasticidad. Las personas creativas muestran una mayor capacidad de reorganización neuronal. ¿Pero esto qué significa? A ver, sus cerebros pueden adaptarse más rápido a nuevas formas de pensamiento. Son más flexibles cognitivamente y menos rígidas en su forma de resolver problemas. Y también son más propensos a encontrar soluciones alternativas cuando se enfrentan a obstáculos. Aquí les voy a contar la anécdota de este nuevo artefacto que sostiene mi micrófono, que es un brazo mecánico para ahora tener el micrófono de forma aérea. Llego yo a la tienda, Generación Z, me dicen, sí lo tenemos, pero no es compatible con el micrófono que usted tiene. Y digo, ¿sabe qué? Qué raro, porque yo llamé por teléfono y me dijeron que sí. Y sale el encargado de la tienda, un millennial, diría yo, de la segunda mitad de los millennials. Me dice, déjeme ver, saquémoslo. Y abrió ambos productos para él constatar si en serio no eran productos compatibles y si la información que me habían dado en otra sucursal era cierta o no. Y pues resultó que sí. Les digo, me impresionó su capacidad de resolución y la creatividad que demostró, no solo porque pues conoce los productos, tiene más tiempo en el almacén y es el encargado de la tienda. Tiene que dar el ejemplo. Pero fue inmediato. De verdad, hasta lo felicité porque a veces encontramos gente, quieren vender pero no te quieren ayudar. Y en el caso de este muchacho, pues no fue así. Gracias a él, estoy estrenando el brazo mecánico del micrófono. Pero sigamos. Las personalidades creativas según la neurociencia. A ver, no todas las personas creativas son iguales, obvio. La neurociencia ha identificado diferentes tipos de creatividad según la forma en que el cerebro procesa la información. Vamos allá. Tenemos a los creativos intuitivos, es decir,
con mayor activación del hemisferio derecho. Se caracterizan por su pensamiento abstracto y artístico. Utilizan la memoria emocional y sensorial. Tienden a ser más espontáneos y exploratorios. Ejemplos concretos: Salvador Dalí, cuya mente surrealista mezclaba imágenes oníricas con la realidad. 2. Creativos analíticos, es decir, mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda. ¿Qué los caracteriza? Se enfocan en la creatividad estructurada y basada en el conocimiento previo. Tienden a planificar antes de crear. Se destacan en áreas como la ingeniería, la ciencia y la arquitectura. Ejemplo concreto: Nikola Tesla, cuya creatividad estaba basada en modelos mentales precisos. Sigamos. Ahora vienen los creativos caóticos, es decir, con reducción del control ejecutivo. Son personas con un pensamiento desorganizado, pero producen ideas radicalmente innovadoras. Funcionan mejor en ambientes de alta estimulación. Son más propensos a trastornos como el TDAH o la bipolaridad. Un ejemplo concreto: Vincent Van Gogh, cuya pintura vibrante reflejaba una mente altamente inestable, pero definitivamente innovadora. El siguiente tipo es los creativos estratégicos, es decir, con un equilibrio entre la intuición y el análisis. Son capaces de alternar entre pensamiento divergente y convergente. Tienen la capacidad de planificar, pero también de improvisar. Suelen destacar en los negocios la innovación y el arte aplicado. ¿Y quién es el mejor exponente de esto? Por supuesto que Steve Jobs, quien combinaba lógica empresarial con diseño y estética disruptiva. Innegable, innegable. Pasamos hoy a otro tema. Tema relacionado con todo este mundo maravilloso creativo, pero también con los problemas mentales que a veces presenta. Creatividad y estado mental. ¿Son necesarias las emociones intensas? El cerebro creativo es altamente influenciado por el estado emocional de la persona. Algunos hallazgos clave en neurociencia incluyen el papel de la dopamina. La creatividad está asociada con niveles altos de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación y la recompensa. Personas con altos niveles de dopamina tienden a ser más innovadoras y exploratorias. Los episodios de euforia creativa pueden estar vinculados a picos de dopamina, como ocurre en la hipomanía, es decir, una fase del trastorno bipolar. Ay Dios, qué interesante. Otro aspecto es la creatividad y la depresión. Algunos estudios han encontrado que las personas con depresión leve, me atrevería a decir yo que depresión funcional, y eso ya lo he vivido, sé cómo se siente, pueden ser más creativas en ciertos tipos de expresión artística. Fíjense todas las aristas de la creatividad. Esto ocurre porque el cerebro busca formas alternativas de procesar la realidad y expresar emociones. Sin embargo, la depresión severa afecta negativamente la creatividad al disminuir la motivación y la energía. Otro aspecto importante es el papel del estrés y la ansiedad. En pequeñas dosis, el estrés puede mejorar la creatividad
al aumentar la activación del sistema nervioso. Sin embargo, el estrés crónico bloquea la creatividad al reducir la plasticidad cerebral y aumentar la rigidez cognitiva. Quizá una gran parte de la humanidad está en esa fase. Sigamos. Por eso, muchas personas creativas practican actividades como la meditación o el mindfulness para mantener su flujo creativo. Y bueno, otro apartado que me interesó incluir es este: cómo potenciar la creatividad desde la neurociencia. Si bien algunas personas tienen cerebros naturalmente más creativos, existen formas de entrenar y estimular la creatividad. Número 1, desafiar el cerebro con nuevos estímulos. Es decir, aprender cosas fuera del área de conocimiento y habituales, exponernos a nuevas experiencias sensoriales y artísticas, jugar con el pensamiento lateral y resolver problemas de forma diferente. También podemos alternar entre el pensamiento divergente y convergente, es decir, el pensamiento divergente genera muchas ideas sin juzgarlas. El pensamiento convergente selecciona las mejores ideas y las refina. Entonces, equilibrar ambos procesos es clave para la creatividad efectiva. ¿Qué más podemos hacer? Aprovechar los estados mentales óptimos para crear. Algunas personas son más creativas en la mañana, otras en la noche. Yo recuerdo que hay un episodio, lo pueden buscar, donde les hablo de la creatividad y cómo identificar su momento creativo en el día. Para mí generalmente es entre las 6 y las 8 de la mañana y me despierto creativa. Me despierto con ideas, incluso hasta proyectos. La creatividad surge en momentos de relajación, por ejemplo, en la ducha, caminando, andando en bici. Momentos que para ustedes también representen relajación, porque no es igual para todos. Dormir bien mejora la creatividad, ya que el cerebro procesa información mientras sueña. Además, podemos activar la red neuronal por defecto, realizando actividades que fomenten la divagación mental como la meditación o escuchar música instrumental. Evitar la multitarea excesiva, ya que también puede bloquear la red neuronal por defecto. Yo creo que este es un vicio en el que todos o la gran mayoría hemos caído. Yo soy una de esas. Y también permitir momentos de aburrimiento. Eso es algo que se ha ido perdiendo gracias a los celulares, el internet y las redes sociales. Definitivamente no nos queremos sentir aburridos. Y sí, lo digo en plural, porque a mí creo que también me está pasando eso. ¿Y ustedes qué me dirían? ¿O somos todos parte del mismo? Híjole, sí se puede convertir en un problema, pero veamos. ¿Qué pasa con estos momentos de aburrimiento? Fomentan la generación espontánea de ideas, así que si se dan cuenta, pues no es tan malo. Conclusión. El cerebro y la creatividad son un proceso complejo y multifacético. Las personalidades creativas no solo tienen cerebros con diferentes estructuras, sino que también manejan la información de manera única. No todos los creativos son iguales, y la neurociencia nos muestra que la creatividad de la interacción entre biología, emociones y estímulos del entorno sí influyen y de manera importante.
Bueno, hay mucho acá que procesar. Hay muchas preguntas que hacernos. Ojalá y también encontremos una respuesta. Porque la creatividad es un mundo infinito, hermoso, gratificante, pero que sí en ciertos momentos puede llevarnos a un estancamiento emocional en el lado oscuro del asunto. Y pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Para eso hay terapeutas, para eso hay una gran cantidad de opciones para ir sanando nuestro mundo interior, conociéndonos, sabiendo cómo procesamos X o Y cosa y cómo actuamos ante X o Y cosa. Yo jamás les recomendaría quedarse en el lado oscuro, por muy seductor que pueda parecer. Siempre van a tener un nivel de energía y de frecuencia baja. ¿Que puede manifestarse la creatividad? Ya vimos que sí, ahí está Van Gogh, Tesla, Dalí. Sí, fueron geniales. Pero ¿qué tal los niveles de sufrimiento a nivel interno? La obsesividad en cualquiera de sus áreas difícilmente nos va a llevar a sentirnos felices y realizados. Y yo creo que estar aquí en este mundo y no experimentar algo de eso o mucho de eso sería muy triste. Bueno, aquí les dejo este episodio para que lo procesen, lo comenten y lo compartan. Y si me quieren escribir y contar qué les pareció, me va a encantar leerlos. Les dejo otra vez mi correo, vero@disenoune.net, o escríbanme directamente a cualquiera de las redes de Diseño Une. Siempre nos van a encontrar como @diseñoune. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.